Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Jaidira del Rivero. Soy una oncóloga médica y también soy una endocrinóloga que está trabajando en el Instituto Nacional de Salud. Hoy les voy a presentar las actualizaciones de los tumores neuroendocrinos y lo que se ha visto en los últimos años y los avances que también hemos visto en los tumores neuroendocrinos. Para empezar, le voy a dar una introducción de lo que son los tumores neuroendocrinos. Tumores neuroendocrinos constituyen un grupo heterogéneo de tumores distribuidos en todo el organismo con una diferenciación predominantemente neuroendocrina. Las células neuroendocrinas se caracterizan por producir una serie de moléculas. Esas moléculas son conocidas como neuropéptidos, pero también son llamadas hormonas. La mayoría de los tumores neuroendocrinos son esporádicos, pero aproximadamente el 17% de los tumores neuroendocrinos están asociados a síndromes genéticos. Esos síndromes genéticos están también conocidos como neoplasias endócrinas múltiples, entre uno de ellos, pero el día de hoy no vamos a hablar de lo que son los síndromes genéticos, pero vamos a hablar de los tratamientos que son recomendados para los tumores neuroendocrinos. Ahora, en este dibujo, lo que vemos es de que los tumores neuroendocrinos pueden estar localizados en cualquier parte del cuerpo. Aquí vemos que comúnmente se encuentran en lo que son el tumor neuroendocrino del intestino delgado, se encuentra ahí comúnmente también del intestino grueso. También se encuentran tumores neuroendocrinos pancreáticos y los tumores neuroendocrinos pancreáticos también pueden producir hormonas y vamos a hablar de eso más en detalle. También están los tumores neuroendocrinos gástricos. Hay otros tumores neuroendocrinos también que pueden derivar del pulmón. Un comentario que les quiero dar es que hay un tumor neuroendocrino también, que esos son muchos más raros. Esos tumores neuroendocrinos se encuentran en una glándula arriba de los riñones y esas glándulas se llama la glándula adrenal. Y esa glándula adrenal también puede producir un tumor neuroendocrino que se llama el fiocromocytoma o el paraganglioma. Para más información de esos tumores más raros, por favor vaya a la página de LACNET, que hay mucha información en español de esos tumores neuroendocrinos. Ahora vamos a hablar de los tumores neuroendocrinos y de las hormonas que pueden producir. Como aquí vemos un dibujo de, como habíamos hablado anteriormente, los tumores neuroendocrinos pueden ser en cualquier parte del cuerpo, pero como ustedes pueden ver aquí, también puede haber tumores neuroendocrinos de la tiroides. Eso se llama cáncer de tiroides medular y ellos pueden producir una hormona que se llama calcitonina. También hay tumores neuroendocrinos del pulmón, como habíamos discutido anteriormente. Estos tumores neuroendocrinos pueden producir una hormona que se llama serotonina. Eso lo medimos en vía ya sea orina y sangre, como el 5-HAEE. A veces, muy raramente, también pueden producir una hormona que está asociado con lo que nosotros llamamos el síndrome de Cushing, porque esta hormona se llama una hormona adrenocorticotrópica y básicamente lo que hace esa hormona es de que estimula la glándula adrenal para producir cortisol. Y si eso pasa, eso puede causar lo que nosotros llamamos un síndrome de Cushing. Hay otras hormonas muy raramente que también se pueden producir, pero es algo que se tiene que tomar en cuenta también cuando hay un tumor neuroendocrino de pulmón, qué síntomas el paciente presenta para que también nosotros podamos entender que si hay ciertas hormonas que se tienen que medir. Ahora, el páncreas, como ustedes vemos aquí, el páncreas puede producir muchas hormonas. Puede producir lo que es la gastrina, el tumor neuroendocrino que produce gastrina se llama gastrinoma. La gastrina es una hormona que estimula el ácido clorhídrico del estómago y cuando eso pasa, entonces hay mucha acidez y eso puede causar también úlceras en el estómago, puede causar diarrea. Esos son uno de los síntomas que pueden estar asociados al gastrinoma. El insulinoma, eso es otro tumor neuroendocrino que se caracteriza por producir insulina y la insulina es responsable para bajar los niveles de glucosa. Cuando uno come, entonces los niveles de glucosa se suben y entonces la insulina se estimula para bajar esos niveles de glucosa. Pero puede también ver que hay un tumor neuroendocrino que puede producir este exceso de insulina, entonces como ya les había explicado, eso puede causar los niveles bajos de glucosa y el paciente puede tener muchos síntomas debido a lo que es la hipoglicemia.
Hay otros tumores neuroendocrinos muchos más raros. Uno de ellos es el glucagón, el glucagonoma, y la hormona que es producido por ese tumor neuroendocrino es glucagón. Y el glucagón también puede causar diabetes, porque también puede elevar los niveles de glucosa también. Y también esta hormona también es responsable para metabolizar los aminoácidos también en el cuerpo, ciertos aminoácidos, y a veces cuando este paciente se presenta con este tumor neuroendocrino, a veces se le tiene también que dar, suplementar con aminoácidos, pueden desarrollar también una manifestación en la piel también. Entonces es importante saber qué hormona produce para nosotros entender los síntomas y también hacer el diagnóstico adecuado. Hay otros tumores neuroendocrinos mucho más raros. Uno es el lipoma, es el lipoma, la hormona que produce es el polipéptido intestinal vasoactivo, y ese es responsable por metabolizar todo lo que es el agua en el cuerpo, los electrolitos. Entonces, un paciente que tiene un lipoma puede tener muchísima diarrea y también puede perder muchos electrolitos. Y por último, la somatostatinoma. Ese es otro tumor neuroendocrino que produce somatostatina, esto es otra hormona, y esta hormona también puede causar inhibición de otras hormonas del cuerpo, pero también puede causar diabetes. Y vamos a discutir lo que es el carcinoide, que es un tumor neuroendocrino del intestino delgado y puede producir serotonina, y vamos a hablar de eso más adelante. Como yo les dije anteriormente, el tumor neuroendocrino puede ser cualquier parte del cuerpo. Estos tumores neuroendocrinos también tienen la capacidad de producir hormona, y dependiendo de qué hormona el tumor neuroendocrino produce, tienen síntomas específicos, y de esos síntomas tienen que hacerse también muestras necesarias y estudios necesarios para poder diagnosticarlo. Ahora vamos a hablar de lo que es el grado de diferenciación de los tumores neuroendocrinos. Es importante saber el grado de diferenciación, porque dependiendo de eso, eso nos ayuda a entender si el tumor está bien diferenciado o está poco diferenciado. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Eso basado en una medida que se llama Ki-67, el porcentaje del Ki-67. ¿Y qué es el Ki-67? El Ki-67 es un marcador de proliferación celular. Básicamente me dice cómo las células se están dividiendo y están creciendo. Eso es lo que se llama el índice proliferativo o el Ki-67. Si el Ki-67 es menos del 3%, eso indica que es de bajo grado. Eso indica que los tumores están muy bien diferenciados, con bajo índice de proliferación. Si es de grado intermedio, quiere decir que el Ki-67 es de 3 al 20%. Esos tumores neuroendocrinos están moderadamente diferenciados y el índice proliferativo se expresa con un porcentaje intermedio. Y el de alto grado, que es cuando el Ki-67 es más del 20%, es que están poco diferenciados y la velocidad de crecimiento del tumor también es mucho más rápida. Entonces, es importante, si tú tienes un diagnóstico de tumor neuroendocrino, es importante saber y preguntar a tu doctor qué es el Ki-67, porque eso me ayuda a entender cuál es el porcentaje de proliferación, y eso también me ayuda a entender qué tratamientos van a ser necesarios dependiendo también de este número. También es importante, como les habíamos discutido anteriormente, el Ki-67, dependiendo del número de Ki-67, eso también me ayuda a entender cuál es el grado de progresión. Normalmente, un tumor neuroendocrino de grado 1 o 2 son muy bien diferenciados. Estos tumores neuroendocrinos crecen más lentamente. Hay ahora un tumor neuroendocrino bien diferenciado de grado 3. Esto indica que el Ki-67 es más del 20%, pero normalmente es menos del 50-55% en estos tumores neuroendocrinos grado 3 bien diferenciados. Pero es importante entender y diferenciar el tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 3, el carcinoma neuroendocrino, que también es grado 3. Y solamente para explicar otra vez, entonces, especialmente en el grado, por eso les había dicho que el Ki-67 es importante, porque nos ayuda a entender cuál es el grado. Y el grado 3 puede ser un tumor neuroendocrino diferenciado, porque el Ki-67 es más del 20%, pero menos del 55%, o puede ser un carcinoma neuroendocrino cuando el Ki-67 es más del 50%. Y es importante saber, porque son
dos condiciones totalmente diferentes y se tratan totalmente diferentes. Entonces, y el carcinoma neuroendocrino, que no vamos a hablar hoy de este tipo de carcinoma neuroendocrino, esto es un tipo de cáncer que crece mucho más rápidamente y normalmente se trata con la quimioterapia. Ahora, los tumores neuroendocrinos bien diferenciados son normalmente positivos en lo que nosotros llamamos el PET o el galio 68 y vamos a hablar más de eso. Cuando los tumores neuroendocrinos crecen más rápidamente, quiere decir que el grado es mucho más alto, el Ki67 es mucho más alto, entonces esos tumores neuroendocrinos pierden el receptor de la somatostatina, que es lo que por eso nosotros hacemos el galio 68, y entonces en estas situaciones el galio del FDG, que nosotros también le llamamos la tomografía de glucosa también, es cuando se ve más positivo. Es importante saber también cuál es la presentación clínica de los tumores neuroendocrinos. La mayoría de los tumores neuroendocrinos no son funcionales. Quiere decir que los síntomas no son específicos. Y eso también hace a que el diagnóstico de esos tumores neuroendocrinos sean más tardío. Y en varias ocasiones, cuando diagnosticamos a paciente con un tumor neuroendocrino, muchas veces ya está en un estadio mucho más avanzado. Ahora, esos síntomas en específicos imitan una variedad de condiciones y también puede tener un malestar abdominal intermitente, puede tener pérdida de peso, a veces puede haber obstrucción del intestino delgado porque a veces ese tumor produce la hormona y eso causa fibrosis, que es como si fuera una cicatriz, y también puede causar adherencia de las asas intestinales. Puede causar náusea, a veces también puede causar sangrado gastrointestinal, pero los médicos a veces, especialmente los médicos generales, a veces no necesariamente piensan que este síntoma puede ser relacionado a un tumor neuroendocrino. Entonces, muchos de nuestros pacientes tienen estos síntomas por mucho tiempo y cuando ya están diagnosticados desafortunadamente en una en una etapa más avanzada. Y eso también causa mucha frustración en el paciente, porque eso también causa que hay muchas visitas periódicas también a la atención primaria, a veces van a ver al gastroenterólogo y a veces no se da un diagnóstico, y el diagnóstico se retrasa, como ya les había dicho anteriormente. Ahora, el de los tumores neuroendocrinos funcionales, dependiendo de la localización, puede ser del intestino delgado o también puede ser del páncreas, pueden producir hormonas y nosotros ya les había comentado qué hormonas pueden producir y dependiendo de qué hormona producen, pueden también causar síntomas más específicos. Ahora, nosotros hablamos varias cosas. Nosotros hablamos de la localización del tumor neuroendocrino. Habíamos hablado que puede ser del gastrointestinal, del páncreas, del pulmón y también hay otras localizaciones del tumor neuroendocrino. Habíamos discutido que también es importante saber si el tumor neuroendocrino es funcionante o no funcionante. Quiere decir si produce hormona o no produce hormona. Dependiendo de la hormona que produce, también puede causar síntomas específicos y por eso también se tiene que tomar ciertos tratamientos. Ahora hablamos de la diferenciación, que puede ser de bajo grado, de grado intermedio o de alto grado. Y también es importante saber cómo se encuentra el tumor neuroendocrino cuando nosotros lo vemos con las tomografías, que ya también puede ser localizado, puede ser localmente avanzado o puede ser metastático. Entonces, es importante que el paciente sepa de todas estas características que son importantes del tumor neuroendocrino. Ahora, en cuanto a los estudios diagnósticos, hay varias formas de diagnosticar también a un tumor neuroendocrino. Entonces, ciertas medidas también. Se hace lo que nosotros llamamos la analítica general, el estudio hormonal también, que ya puede ser de sangre o puede ser de orina. Y obviamente también si hay un tumor neuroendocrino funcional, entonces a veces también se tiene que medir la hormona que el tumor produce. En cuanto a las pruebas de imágenes, nosotros estamos trabajando cerca con nuestro médico de medicina nuclear porque también hay pruebas de medicina nuclear que son de mucha utilidad en el diagnóstico de los tumores neuroendocrinos, como nosotros las habíamos llamado, que es el galio 68, el PET de galio 68, o también cuando son los tumores más pobremente diferenciados o de alto grado, entonces es el PET de la glucosa o del azúcar que nosotros les llamamos también.
Y el objetivo de estas pruebas de medicina nuclear es que nosotros queremos determinar si hay la expresión de receptores de somatostatina, especialmente para el galio 68, o si hay actividad tumoral del consumo de glucosa. Entonces, por eso es que se hacen estas imágenes que son de medicina nuclear. Esas imágenes son muy importantes. Cuando un paciente tiene un tumor neuroendocrino, normalmente si es un tumor neuroendocrino bien diferenciado, que puede ser grado 1, 2 o 3, se tiene que hacer normalmente lo que es el galio 68. Cuando son pobremente diferenciados, normalmente se hace lo que es el PET de la glucosa. También se tiene que hacer lo que es la tomografía de alta definición, que es también esencial para el seguimiento de las enfermedades metastáticas y para también seguir respuestas a tratamientos que se indique. Y también es muy importante en pacientes que tienen lesiones en el hígado. La resonancia magnética es un estudio muy importante porque la resonancia magnética tiene una gran sensibilidad para la detección de metástasis hepáticas. Entonces, como usted sabe, hay diferentes estudios que se deben de hacer para complementar el diagnóstico del tumor neuroendocrino y también, debido a eso, cuál es el tratamiento que se tiene que seguir. Aquí mismo hay una prueba del galio 68. Anteriormente, años anterior, se hacía lo que era el octreotide. Pero como usted ve aquí, el octreotide no es tan sensitivo como lo que es el galio 68. Usted ve aquí que los tumores neuroendocrinos se ven mucho mejor en el galio 68 que el octreotide. Y por esa razón, el octreotide no es un scan que nosotros usamos. Normalmente nosotros usamos lo que es el galio 68 o el Copper 64, que es otro scan que nosotros tenemos aquí también. Ahora, en cuanto al panorama del tratamiento en los tumores neuroendocrinos, como ustedes ven aquí, nosotros vemos lo que se ha hecho durante los últimos años, desde el año de 1980 hasta ahora. También ustedes ven aquí que a 20 años anterior nosotros no teníamos tantas opciones como la que tenemos ahora. Ahora, en los últimos 20 años, se ha visto varias opciones, pero siempre la pregunta es, ¿cuándo se tienen que utilizar esos tratamientos? También, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la primera línea, la segunda línea de tratamiento? Porque a veces entre los tumores neuroendocrinos, entre los diferentes especialistas, puede ser que a lo mejor hay una opción sobre otra. Y la razón es porque no tenemos evidencia de secuencia de estos tratamientos, pero se han hecho estudios ahora que nos va a dar más información acerca de eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la terapia? ¿Qué es lo que queremos obtener para dar esa terapia en los tumores neuroendocrinos? ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Uno es el volumen tumoral, o sea, dependiendo de cuántos tumores en la tomografía, en el galio 68, eso nos ayuda a entender cuál es el volumen tumoral. Y dependiendo del volumen tumoral, también puede causar síntomas y también dependiendo de eso, también nosotros podemos recomendar ciertas opciones. Puede también ser que un objetivo es también controlar la actividad endocrina, quiere decir controlar los síntomas relacionados al exceso de hormona. Y otra cosa, otro objetivo de terapia es también entender si hay una complicación locorregional, quiere decir alrededor del tumor, si el tumor está muy grande, si está invadiendo ciertas venas, ciertas arterias, que también puede causar complicaciones. Entonces, todo eso se toma en cuenta para nosotros poder entender qué es la terapia que se recomienda y nuestros objetivos de la terapia. Entonces, aquí hay diferentes terapias que nosotros podemos recomendar en un paciente que está diagnosticado con un tumor neuroendocrino. Como ya les había entendido, explicado anteriormente, puede ser también entender si la enfermedad es localizada, si el tumor neuroendocrino del intestino delgado o del páncreas o del pulmón está solamente localizado en una área y no vemos otras áreas en el cuerpo. Por eso es que es importante hacer el galio 68 porque eso nos ayuda a determinar si hay otros tumores o no. Entonces, en eso cirugía puede ser la opción y también pueden ser ya sea por técnicas endoscópicas en ciertas situaciones. Ahora, si la enfermedad está diseminada solamente lo que es en el hígado, porque el tumor neuroendocrino le gusta ir al hígado, y el tumor primario, ya sea que sea de páncreas o del intestino delgado, puede ser que sea resectable, entonces se recomienda que puede ser una cirugía. A veces el cirujano
cuando nosotros discutimos nuestros pacientes con los diferentes especialistas, el cirujano me puede decir que sí, que puede resectar lo que es el tumor primario y también resectar todo lo que son las metástasis hepáticas. Entonces, por eso es que un paciente que está diagnosticado con un tumor neuroendocrino, es importante tener un grupo de especialistas que tienen que incluir al cirujano, el oncólogo, el endocrinólogo, porque es importante discutir qué es lo que nosotros vemos en las imágenes, cómo nosotros podemos tratar, porque muchos de estos pacientes, aunque tengan enfermedad diseminada, puede ser que cirugía sea una opción. Y entonces por eso es importante saber. Cirugía, como aquí se le menciona, puede ser una opción también y a veces se puede ayudar con otras técnicas de ablación. A veces el médico de intervencionista, el radiólogo intervencionista puede también ayudar en estos tipos de técnicas, que ya sean ablaciones o embolizaciones también, que básicamente lo que hacen es que localizan el tumor en el hígado y lo tratan de una manera directa también, pero hay diferentes formas. Ahora, en cuanto si la enfermedad se encuentra diseminada y el tumor que es primario está mucho avanzado y no se puede hacer cirugía, entonces hay diferentes formas de tratamiento. Están los análogos de la somatostatina, los radionúclidos, también están las terapias dirigidas, que vamos a hablar de eso, y la quimioterapia. Ahora, aquí vamos a discutir lo que es un caso clínico. Y esto es un caso que, esto no quiere decir que no sea ninguno de ustedes que nos están escuchando, es un caso que yo puse para poder discutir y explicar cuáles son las recomendaciones. Ahora, tenemos una mujer aquí de 65 años con dolor abdominal en el lado izquierdo y a la paciente también presenta con diarrea persistente. La paciente se hizo una cirugía, una laparotomía exploradora, porque el paciente tenía un dolor abdominal izquierdo muy persistente y también se había diagnosticado con obstrucción del intestino delgado. Entonces, debido a eso, se hizo una laparotomía exploradora, quiere decir que fue el cirujano, le hizo una incisión en el estómago, abrió y entonces se ve que aparte de que había una obstrucción del intestino delgado, también se vio que había lesiones hepáticas. Y lo que hizo el cirujano en este paciente es que se hizo la resección también del primario del intestino delgado y también de la parte que se había visto que tenía lesiones hepáticas. La patología se vio que es un tumor neuroendocrino bien diferenciado del intestino delgado con el Ki67 de menos de 1%. Entonces, como les había explicado anteriormente, tenemos un paciente que tiene tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 1, que se le hizo cirugía y después de eso viene y se le hace un scan. Y entonces el scan tiene aquí que se le hace, ve muy claramente que hay una lesión hepática. Donde ustedes ven la flecha, hay una lesión hepática. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esas situaciones? ¿Qué es lo que hacemos con un paciente que solamente tiene una lesión hepática? Y eso es siempre que nosotros discutimos entre todos los expertos, porque hay varias maneras de tratarla. Se puede ser que puede ser una ablación directamente, quiere decir que hay una aguja que se va por la piel, eso es el radiólogo intervencionista normalmente eso, y después lo trata de tratar de esa manera. A veces, si no hay ninguna síntomas, entonces puede ser que alguien puede decir que seguir con imágenes en 4 o 6 meses, pero también puede ser otras opciones. Entonces, en esa situación, nosotros recomendamos lo que es la lanreotida. ¿Por qué? Porque eso es un tumor neuroendocrino que está funcional porque está produciendo hormona y porque el paciente está teniendo diarrea. Entonces es importante darle una intervención que no solamente le pueda ayudar para prevenir el crecimiento del tumor, pero también para ayudar a los síntomas relacionados al exceso de hormona. Entonces vamos a hablar lo que es el síndrome carcinoide. ¿Qué es el síndrome carcinoide? Es una serie de síntomas que pueden afectar varias partes del cuerpo. Normalmente la mayoría de los pacientes presentan con diarrea y esta diarrea también puede ser un síntoma que es muy debilitante para nuestros pacientes. También pueden tener sofocos, pueden tener que la piel se les pone roja también. Entonces, eso es otro síntoma debido al exceso de hormona. Pueden también tener lo que es dificultad para respirar. Puede afectar el corazón, las válvulas del pulmonar y transcúbito, porque lo que pasa es de que este exceso de hormona también puede afectar esas válvulas del corazón y puede formar lo que es un tejido fibrótico
y eso puede causar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. También puede serse que este exceso de hormona puede también ver que el hígado se haga más grande. Entonces, como ustedes ven aquí, hay una serie de síntomas relacionados al síndrome carcinoide. ¿Y cómo lo tratamos? Entonces, por eso es importante saber qué son los análogos de la somatostatina, que puede ser lanreotida o puede ser octreotida. El 80% de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados o más pueden expresar los receptores de la somatostatina, y eso lo vemos, como ya los habíamos explicado, con el galio 68. Entonces, si vemos eso, puede también darse estos análogos de la somatostatina, como ya les dije, controla el crecimiento tumoral, pero también controla la producción hormonal. Y hay dos tipos de, como les había explicado, octreotida o lanreotida. Eso se da normalmente cada 28 días. Hay una octreotida que es de acción inmediata, quiere decir que la duración es de corto plazo, y a veces unos pacientes necesitan usarlo, especialmente si tienen sofocos debido al tumor neuroendocrino. Ahora vamos a continuar con el caso que les había mencionado. Ahora vamos a continuar con el caso clínico. El paciente ahora presenta con un empeoramiento de la diarrea. Ahora el paciente presenta con 12 episodios de diarrea al día. Y a pesar de recibir la riotida cada 3 semanas, porque yo les había dicho que se da cada 28 días, pero a veces si el paciente tiene síntomas, también se le puede dar cada 3 semanas. Y también había recibido inyecciones de rescate de octreotida, como se había mencionado, de corto plazo. Pero a pesar de todo eso, el paciente todavía tiene diarrea. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esas situaciones? Entonces, como usted vemos, hay muchas opciones aquí. Pero como yo les dije, es importante saber de las opciones que tenemos, porque nosotros tenemos opciones cuando hay que darlas. Pero en esa situación quisiera decirles lo que es el telotristat. Y puede ser que en algunos países de habla hispana a lo mejor este medicamento no sea disponible, pero también hay otras medicinas que se pueden dar, como lo que es el Lomotil o otros medicamentos que se consideran antidiarreicos, también se pueden usar encima de esto. Y si no, en países que no hay este medicamento, entonces sería importante entonces discutir con su radiólogo intervencionista, porque a veces puede ser una manera que se puede hacer una ablación o una embolización. Pero vamos a hablar lo que es el telotristat. El telotristat es un medicamento que se ha aprobado aquí en Estados Unidos para la diarrea asociado al síndrome de carcinoide. Y yo les voy a explicar aquí más adelante qué es lo que hace. El telotristat lo que hace es que inhibe una enzima. Esa enzima es responsable de convertir el triptofán, que es un aminoácido, a lo que es la serotonina, y cuando se va en la orina o en la sangre, lo que les había dicho, esta hormona que se mide, que es el 5-HIAA. Esta hormona es como se mide, es la serotonina que se mide ya sea en la orina y en la sangre. Si es en orina, normalmente es 24 horas de orina que se hace este estudio. Entonces, como ustedes pueden entender, para este medicamento, para inhibir esta producción de serotonina, básicamente, eso ha ayudado a que los niveles de esta hormona bajen, como nosotros vemos aquí en lo que son los cuadros rojos. Vemos aquí que ha bajado los niveles de la hormona. Ustedes ven los números negativos aquí, entre más números negativos, más se ha bajado la hormona, pero también se ha demostrado que este medicamento también ayuda a disminuir los episodios de diarrea, como nosotros vemos aquí. Entonces, por esa situación, este medicamento se ha aprobado para la diarrea debido al síndrome carcinoide. Ahora se están haciendo estudios de esta telotristat también para ver qué es lo que hacen pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o le afecta el corazón debido al exceso de hormona. Entonces, en el MD Anderson hay un cardiólogo que está haciendo el estudio para saber cuál es el efecto de este medicamento en cuanto a prevenir, pero también ayudar a lo que es la insuficiencia cardíaca debido al síndrome carcinoide, que también puede pasar. Ahora vamos a discutir también este caso. Desafortunadamente, en cuanto años después, nuestro paciente, vemos aquí que se ha visto más tumores en lo que es el galio 68 y hay más actividad. Entonces, nosotros, ¿qué recomendamos en este momento?
Entonces, hay varias opciones. Como yo les dije, es importante saber cuándo se tienen que hacer esas opciones, pero vamos a discutir ahora lo que es el luticio. ¿Qué es el luticio? Antes de discutir lo que es el luticio, vamos a entender qué son los fundamentos de las aplicaciones teranósticas de los radionuclidos. ¿Qué es teranóstica? Es la combinación entre tratamiento y lo que son medidas diagnósticas. Eso es lo que es la teranóstica. Entonces, nosotros tenemos el galio 68, que es una manera de diagnosticar el tumor neuroendocrino. Y como ya les había mencionado anteriormente, el galio 68 me ayuda también a determinar dónde se encuentran los tumores en el cuerpo, porque acuérdense que tienen esos receptores, y esos receptores, cuando se inyecta el dye, que es el galio 68, inmediatamente va a los tumores. Y debido a eso también se ha hecho una terapia radioactiva que se llama luticio, que también va a esos tumores que expresan los receptores de somatostatina. Entonces, por eso es que ahora esto se llama diagnóstico, porque tiene que haber una manera diagnóstica y también una manera de tratar con el mismo receptor. Ahora, aquí lo que yo quiero que nos enfoquemos ahora es lo que es en este dibujo donde dice célula cancerosa. Entonces, la célula cancerosa es una célula de tumor neuroendocrino. Entonces, como les había dicho, en la especie expresan el receptor, que es el receptor de la somatostatina. Ahora, cuando se da este luticio radiactivo, ¿qué es lo que pasa? Se inyecta el tumor radiactivo y entonces va al receptor. Entonces, yo quisiera darles la analogía de lo que es la llave con el candado. Básicamente, nosotros lo que vemos aquí, la célula cancerosa es el candado y tienes la llave que es el luticio radiactivo y entonces se junta para abrir, obviamente, y entonces cuando se hace eso hay diferentes funciones, que una de ellas es afecte o mate las células cancerosas. Entonces, este es lo que es los fundamentos de lo que es el diagnóstico de los radionuclidos. Ahora, ¿cómo se da el tratamiento con luticio? El tratamiento con luticio se basa en la administración intravenosa de 4 dosis que se dan cada 2 meses. Pero como yo les había explicado, para que se dé este tratamiento, el galio 68 tiene que ser positivo. Como les había visto, si recuerdan el caso que les había presentado, nuestra paciente después de varios años se le ve que los tumores, hay más tumores en lo que es las imágenes que se vio, y también tiene síntomas debido a la hormona, y entonces esa fue una indicación para darse lo que es el tratamiento de luticio, porque el tratamiento de luticio también se ha demostrado que también puede mejorar los síntomas relacionados al exceso de hormona. Ese tratamiento se ha aprobado aquí en Estados Unidos para el tumor neuroendocrino gastrointestinal, también el pancreático. Pero es importante también hablar con tus doctores cuando este tratamiento es indicado. Ahora, en cuanto a las terapias dirigidas, la razón por la cual se llaman terapias dirigidas es porque estas terapias pueden afectar lo que es una proteína que se encuentra en el tumor neuroendocrino. Entonces tenemos lo que es el medicamento que está aprobado para la FDA, que es el sunitinib. Eso está aprobado para lo que es el tumor neuroendocrino pancreático. Y esto es un medicamento que lo que hace es de que afecta lo que son los vasos sanguíneos, que son los que hacen a que el tumor crece. Entonces, eso se llama un efecto antiangiogénico, porque bloquea los vasos sanguíneos tumorales. Eso también, la eficacia de este medicamento se ha visto y también se ha publicado, pero normalmente se da en lo que son tumores neuroendocrinos de origen pancreático. Hay otro medicamento que se llama everolimus. El everolimus es un inhibidor de una proteína que se llama de mTOR, y esta proteína también se encuentra en varios tumores neuroendocrinos, y también se ha visto que el everolimus también puede tener actividad en cierta eficacia en los tumores neuroendocrinos pancreáticos, intestinales y también pulmonares. La quimioterapia. ¿Cuándo se da la quimioterapia? La quimioterapia se puede dar en los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, pero normalmente se da cuando son de origen pancreático, porque es donde la quimioterapia trabaja mejor.
A veces he visto también que en neuroendocrinos del intestino delgado ha recomendado este medicamento, pero normalmente se da en tumores de origen pancreático. Y también en los que son los carcinomas neuroendocrinos, que son los pobremente diferenciados, que no estamos hablando de esto hoy, también se utiliza la quimioterapia. Ahora, para los tumores neuroendocrinos bien diferenciados del páncreas, ha dado una combinación de temozolomida con capecitabina, y vamos a hablar ahorita de eso en un momento, pero también hay otra quimioterapia como la streptozina. Este medicamento no está disponible aquí en Estados Unidos, pero está disponible en ciertas partes de Europa. Ahora, quisiera discutir este otro caso. Este es un caso de que es un tumor neuroendocrino pancreático. Y la razón por la cual yo quisiera presentar este caso es porque quisiera también que tengan una idea de a veces de las discusiones que nosotros tenemos con diferentes expertos también. Y como yo les mencioné anteriormente, es importante saber que cuando un paciente está diagnosticado con un tumor neuroendocrino, que vaya a un centro que haya la experiencia, porque yo les dije, el tratamiento puede ser diferente de paciente a paciente. Y lo que yo estoy discutiendo aquí no quiere decir que eso también se refleje quien nos está escuchando que también tiene un tumor neuroendocrino de páncreas. Este es un paciente de 56 años que se presentó con dolor abdominal izquierdo, y la tomografía se muestra que hay una lesión en el páncreas, y también se hizo una biopsia y la biopsia fue consistente con un tumor neuroendocrino pancreático con el Ki67 de grado 2, porque el porcentaje fue de 15.5%. Como yo les dije anteriormente, los tumores neuroendocrinos de páncreas pueden producir hormonas, pero se le midieron las hormonas en este paciente y los niveles fueron normales. Se le hizo un seguimiento con una tomografía del abdomen y se ve que ha habido un aumento del tamaño de lo que es del páncreas, pero también de lo que son las lesiones hepáticas. Y como nosotros vemos aquí en la flecha, en el dibujo de abajo, ustedes ven aquí lo que es la mancha más oscura, es la lesión hepática, pero también nosotros vemos aquí en el galio 68 lo que son los varios tumores que son positivos en el galio 68. Ahora vamos a discutir lo que es la eficacia de capecitabina y temozolomida. Y quisiera disculparme también porque esta es una diapositiva que tiene muchas imágenes, pero solamente para explicarle a veces cómo nosotros también queremos entender lo que son estas imágenes. Entonces, si nosotros nos enfocamos ahora lo que es la parte superior izquierda, entonces ustedes vemos aquí que la línea vertical es la proporción de sobrevivencia y la línea horizontal es el tiempo en meses. Entonces, lo que nosotros queremos explicar con esta es cuál es la supervivencia libre de progresión. Quiere decir, cuál es el tiempo en que los tumores están estables. Desde que se empezó la medicina hasta que hubo un crecimiento de tumor, esa etapa que no hubo crecimiento, eso nosotros llamamos supervivencia libre de progresión. Entonces, nosotros vemos aquí que los pacientes que recibieron capecitabina y temozolomida tuvieron una supervivencia libre de progresión más alta que los pacientes que recibieron la temozolomida. Y también lo que yo quisiera que nosotros nos enfoquemos es en lo que es la parte izquierda de abajo, que también es cuál es el porcentaje de que los tumores decrezcan, disminuyan de tamaño. Entonces nosotros vemos aquí el porcentaje, los pacientes que estuvieron en la combinación de capecitabina y temozolomida, el porcentaje fue casi del 40%, y los pacientes que solamente recibieron temozolomida fue aproximadamente del 33, casi 34%. Entonces es importante saber esto porque si nosotros queremos recomendar una terapia, si nuestro objetivo es disminuir el tamaño del tumor, debido a que el paciente tiene muchos síntomas o que hay muchos tumores en el cuerpo, entonces esta puede ser una opción, pero esto es para los tumores neuroendocrinos pancreáticos. También quisiera hablarle de este medicamento que se llama belzutifan. Belzutifan es un medicamento que se aprobó también para pacientes que tienen tumor neuroendocrinos y otros tumores asociados con la enfermedad del von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau es un síndrome genético que está asociado con muchos tumores en el cuerpo, están asociados con el carcinoma renal,
También está asociado lo que es el hemangioblastoma, que están localizados en el sistema nervioso central. Y también pueden también estar asociados con tumores neuroendocrinos pancreáticos y también con el fiocromocytoma o paraganglioma. El belzutifan se ha probado para lo que es la enfermedad de VHL, los tumores asociados con el VHL. Y esto es algo que cuando nosotros vimos los resultados, es muy interesante porque si ustedes ven aquí en lo que es en el cuadro rojo, ustedes ven aquí que la mayoría de los pacientes que tenían tumores neuroendocrinos o lesiones pancreáticas, el 77% de pacientes, las lesiones disminuyeron de tamaño. Y entonces es importante saber eso, igual que los tumores neuroendocrinos, porque también pueden ser lesiones del páncreas o lesiones pancreáticas relacionadas al tumor neuroendocrino. Casi el 90% de los pacientes se vio que había disminución del tamaño en cuanto a los tumores. Entonces, este medicamento fue aprobado, pero solamente para lo que es el síndrome del VHL, para lo que es el carcinoma renal, para los tumores neuroendocrinos pancreáticos y también para lo que es los hemangioblastomas del sistema nervioso central. No ha sido probado para el fiocromocytoma, pero se están haciendo estudios ahora comprobar que el belzutifan también trabaja en pacientes que tienen fiocromocytomas y paragangliomas. Este es otro estudio que también se presentó el año pasado en una de las conferencias de oncología. Es un estudio de fase 3 que fueron dos grupos de pacientes, ya sea pacientes que recibieron lo que es el medicamento que se llama cabozantinib y otros pacientes también recibieron lo que es el placebo. Pero en este estudio sí se vio que había crecimiento tumoral, entonces esos pacientes que se vio que había crecimiento tumoral tenían la opción también de recibir cabozantinib. Este estudio fue dirigido por la doctora Jennifer Chin, y ella lo presentó el año pasado en las conferencias de oncología. Y esto es básicamente lo que se comprobó en este estudio fue de que este ensayo demostró una mejoría significativa en la sobrevivencia libre de progresión con enfermedad avanzada de tumor neuroendocrino pancreático o extrapancreático después de la progresión de una terapia sistémica previa. Entonces, esto quiere decir que este medicamento que se llama cabozantinib, que se dio en pacientes que tenían tumor neuroendocrino pancreático, pero también en pacientes que tenían tumor neuroendocrino del intestino delgado y también en pacientes que tenían tumor neuroendocrino del pulmón, se les dio este medicamento. Y como yo les dije anteriormente, eran dos grupos de pacientes, uno recibió cabozantinib y el otro recibió placebo, pero se veía crecimiento tumoral. Como yo les dije, esos pacientes recibieron cabozantinib después. Pero este estudio, de hecho, cuando se le hizo un análisis interino, se vio que había una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Y como yo les había explicado anteriormente, la supervivencia libre de progresión es el tiempo en que los tumores están estables o el tumor, o que también, unos de ellos también disminuyeron de tamaño, pero eso es lo que es la supervivencia libre de progresión. Y eso se vio en todos los tumores neuroendocrinos pancreáticos, pero también se vio en los del intestino delgado y también se vio en lo que es el pulmón. ¿Y qué es el cabozantinib? Porque no les había explicado, pero el cabozantinib es un medicamento de lo que son tratamiento dirigido de los inhibidores de la tirosina quinasa, y lo que hace es ataca a los vasos sanguíneos que hacen a que los tumores crecen. Entonces tiene un efecto inhibidor de los vasos sanguíneos. Eso es lo que nosotros llamamos un proceso angiogénico. Entonces, estos medicamentos, pensamos que este medicamento también se puede ser aprobado para el tratamiento de los tumores neuroendocrinos pancreáticos, pero también extrapancreáticos. Ahora, quisiera también discutirles lo que se vio recientemente en este año, lo que se había discutido con lo que es el NETTER-2. ¿Qué es el NETTER-2? Es un estudio de luticio, pero en pacientes que tenían más al tumor neuroendocrino, grado 2 y grado 3 tumor neuroendocrino. Y también este estudio se dio luticio como primera línea.
Yo les había dicho anteriormente que normalmente lo que nosotros damos como primera línea es los agonistas de la somatostatina, ya sea lanreotide o octreotide, pero este estudio te dio el luticio antes de cualquier otro medicamento, por eso es que se le está llamando de primera línea. Este estudio también se dividió en dos grupos, un grupo que recibió luticio y yo les había dicho que el número de dosis de luticio es 4 y también el otro grupo recibió octreotida. Y también se hizo un análisis y lo que se vio, como yo les dije anteriormente, esto se ve que hubo un beneficio significativo en lo que es la sobrevivencia libre de progresión, que estabilizó los tumores o incluso también vamos a ver más adelante que también tuvo un efecto en cuanto a disminuir el tamaño de los tumores. Y eso es lo que nosotros vemos en esta gráfica. Nosotros vemos esta gráfica, para explicarlo una vez más, es que la línea azul son los pacientes que recibieron luticio y la línea gris son los pacientes que recibieron el octreotide. Y como yo les había dicho, también lo que es la línea vertical es la proporción de sobrevivencia y la línea horizontal es el tiempo en meses. Y nosotros lo que vemos aquí es los pacientes que están en la línea azul, que son los que recibieron el luticio, tuvieron una mejoría significativa de la supervivencia en cuanto a la progresión. Y eso es lo que nosotros queremos ver en estos estudios también. Entonces se ve que el luticio puede ser una opción en un estadio más temprano en pacientes que tienen un Galio 68 positivo y que se le puede dar esta opción. Y otra cosa que también se vio es que el 72% de los pacientes, aparte de que hubo una reducción en cuanto a la progresión de la enfermedad comparado con el octreotide, que es lo que les había mencionado anteriormente. También lo que se vio, y esto fue algo de sorpresa, porque nosotros no nos sabíamos, no esperábamos que cuando se diera de luticio más tempranamente, que hubiera una reducción del tumor. Entonces, que nosotros vemos aquí es una gráfica, entonces cada línea que tú ves aquí es un paciente, o sea, cada línea es un paciente. Y entonces lo que ustedes ven aquí es el porcentaje de reducción de los tumores que se estaban siguiendo vía tomografías. Entonces, en el lado izquierdo son los pacientes que recibieron el luticio y en el lado derecho son los pacientes que recibieron la octreotida. Y como nosotros vemos aquí, los pacientes que recibieron el luticio se ve una respuesta radiográfica significativa comparado con los pacientes que solamente recibieron octreotida. Entonces, esto puede también ser algo muy importante porque nos puede dar información de cuándo se puede dar ese tratamiento a los pacientes con los tumores neuroendocrinos. Finalmente, lo único que les quiero decir es de que hay estudios, muchos ensayos para el tratamiento de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, gastrointestinal y pancreático. Nosotros vemos aquí muchos estudios, no voy a ir en detalle de estos estudios, pero es importante que cuando vean esta presentación, que tomen en cuenta aquí cuál es el número de lo que es el ensayo clínico, que nosotros le llamamos aquí, que es el NST. Entonces es como la identificación del ensayo clínico, si ustedes quieren ir más en detalle acerca de esto. El cabozantinib es algo que ya no están aceptando pacientes porque ya se ve que hubo una mejoría, pero hay otros estudios que están todavía aceptando pacientes. Una cosa que no les mencioné hoy, pero que es importante tener en cuenta, es lo que es alfa, el radionúclido con alfa. Entonces, eso es algo que en otra ocasión igual nosotros hablemos más en detalle lo que son los radionúclidos y cuándo se dan y en qué ocasiones también se dan esos radionúclidos, los diferentes también, porque I think es importante entender cada uno de ellos. Ahora, para hacer una revisión de lo que nosotros hemos dicho, yo les he dicho que para el tratamiento de los tumores neuroendocrinos se necesita varios especialistas médicos que participen en un comité de tumores neuroendocrinos para el manejo del paciente. Entonces, como ustedes ven aquí, hay diferentes especialistas. Tenemos que el médico oncólogo, el endocrinólogo, el cirujano, el médico nuclear, el gastroenterólogo, el digestólogo, el patólogo. El patólogo es importante también porque es el que nos está diciendo cuál es el Ki67, que nos está diciendo si es de bajo grado, de grado intermedio, de alto grado, es muy importante. El radiólogo también. Entonces, como ustedes ven, es un equipo que nos ayuda a tomar las decisiones en cuanto al manejo con el paciente de tumor neuroendocrino. Y con eso les quiero dar
algunos puntos de cómo nosotros manejamos el tumor neuroendocrino gastrointestinal. Normalmente de primera línea, nosotros recomendamos los análogos de la somatostatina, ya sea lanreotide o octreotide. En realidad no hay un estudio que nos diga cuál es mejor. Normalmente es lo que el seguro le pueda aprobar. Si hay enfermedad que después progresa con los análogos de la somatostatina, entonces si el galio 68 o el copper 64, que hay otro tipo de diagnóstico, si es positivo, entonces el luticio o el 1,67 luticio en totate puede ser una opción, y normalmente es algo que nosotros recomendamos también. Pero en pacientes que no son positivos en este galio 68, que no son muchos, otra opción podría ser el everolimus, que es una de las terapias dirigidas que les expliqué. Si después hay progresión en esas terapias, entonces hay otras opciones. Y nosotros estamos muy interesados en lo que se vio con el cabozantinib. Yo creo que esto es algo que se debe de ver como una opción en el manejo de los pacientes de tumor neuroendocrino gastrointestinal, y también los ensayos clínicos, porque ahorita tenemos los ensayos clínicos con el alfa, con el radionúclido de alfa, así que hay varios ensayos clínicos que les había mencionado anteriormente que se pueden considerar también en el manejo de los pacientes con tumor neuroendocrino. Ahora, el manejo de tumor neuroendocrino pancreático, si son bien diferenciados, de primera línea, normalmente los análogos de la somatostatina. Si la enfermedad progresa, o sea, si los tumores crecen en eso, entonces si es un gran volumen, quiere decir que hay muchos tumores y el paciente tiene síntomas debido al volumen de tumor. Entonces habíamos hablado de la capecitabina y temozolomida, y ya les había explicado anteriormente que en los estudios se ha visto que eso ayuda a que los tumores crezcan de tamaño. Si es un volumen moderado, si son los tumores funcionales y ávidos en el galio 68 o en el copper 64, entonces el lutetium es una opción aquí también. Una de las preguntas que a veces mis pacientes preguntan es de que si después de que haya crecimiento tumoral en el lanreotide o el octreotide, si continúan en eso. Y normalmente yo continúo si hay síntomas relacionados a los tumores neuroendocrinos funcionales. Ahora, si la enfermedad progresa después de los análogos de la somatostatina o la capecitabina y temozolomida, hay otras opciones como el everolimus, les hablé del cabozantinib y también ensayos clínicos. Ahora, conclusiones. Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos tienen una biología heterogénea que afecta el pronóstico y el tratamiento. Como ya les habían dicho anteriormente, las decisiones de tratamiento se basan en criterios clínico-patológicos: dónde se encuentra el tumor, si ya sea páncreas, si ya sea del intestino delgado, del pulmón, cuál es la diferenciación, si es bien diferenciado o pobremente diferenciado, el grado, si es grado 1, 2 o 3, si está produciendo hormona o no, y si está positivo en lo que es el galio 68 o el copper 64. Entonces, todo eso es importante, tener esa información para que nosotros después le demos la guía al paciente, cuáles son los tratamientos que pueden ser disponibles para el paciente. Ahora, hasta el 30% de los tumores neuroendocrinos pancreáticos secretan hormonas, pueden causar síndromes clínicos. Los tumores neuroendocrinos del intestino delgado desarrollan síndrome de carcinoide, que producen serotonina. Entonces les había explicado que el síndrome de la serotonina tiene ciertas complicaciones que se tienen que manejar. La diarrea es uno de ellos. Les había mencionado que si la diarrea no se controla con el lanreotide o el octreotide, puede haber otras opciones también, como el telotrista, si no está disponible en su país o si el seguro no lo aprueba, también puede haber otras opciones también. Puede ser cirugía, puede ser con el radiólogo intervencionista, puede ser otros medicamentos que tengan un efecto antidiarreico. Y como les había dicho, de los tumores neuroendocrinos pancreáticos, depende de las hormonas que producen, se deben de hacer ciertas medidas también. Tenemos herramientas que incluyen las inyecciones de los agonistas de la somatostatina, que les había explicado, el lutetium. Tenemos lo que son los medicamentos de la tirosina quinasa, como el sunitinib, el cabozantinib. El sunitinib es aprobado solamente para páncreas, tumor neuroendocrino de páncreas. El cabozantinib, como yo les había dicho, se ha demostrado que hay una eficacia en los tumores pancreáticos, pero también en los tumores que no son pancreáticos, como el intestino delgado del pulmón. Entonces, probablemente ese es un medicamento que pueda
puede ser aprobada para la FDA. Habíamos hablado del everolimus, de la quimioterapia y también de otras medidas locales como la cirugía o la ablación o la embolización. Todo eso son partes de las herramientas del tratamiento de tumores neuroendocrinos. No hay evaluación rutinaria de biomarcadores porque en realidad no hay biomarcadores, no son muy específicos, entonces normalmente no se recomienda una evaluación rutinaria y el tratamiento se debe de adaptar a cada paciente y requiere un cuidadoso equilibrio entre el paciente y las características del tratamiento y también los criterios clínico-patológicos que les había mencionado. Y con eso quisiera darles muchas gracias por su atención. Y aquí le quiero dar muchas gracias al equipo de LACNETS. Este es un equipo fabuloso, maravilloso, que ha ayudado a muchos pacientes en todas partes del mundo. Quiero agradecer mucho a Lisa Yent por todo su apoyo a los pacientes, a Heather, Mary Don Levy, Kavia, Donna. This is an amazing group. Y claro que esto siempre es en la memoria de Giovanna. Pero gracias por su atención. Vayan a la página de LACNETS, que hay mucha información en español para ustedes. Chao.